Una vida vivible concierne en lo que es la dignidad. Lo que es humano nos lo da la vida misma. Lo que es sociopolíticamente asignado como vida es otro concepto totalmente diferente a lo que es ser humano. En el concepto sociológico hemos creado mucho sobre la muerte. A partir de la conciencia podríamos decir que hemos determinado qué es vivir y qué es morir. ¿Los animales no mueren? Por supuesto que mueren, pero los animales tal vez no son conscientes de lo que es la muerte. Los humanos a través de la conciencia han determinado el dolor de una partida y qué es en sí disfrutar la vida y disfrutar la muerte. A partir de allí podemos plantearnos, ¿es la muerte una aliada o una enemiga? Bueno, no lo sabremos, eso ya depende de la cultura, cómo asumimos esa partida y cómo vemos a través del apego, del amor, de esa dependencia emocional que la muerte es algo que no queremos que llegue. Queremos aprovechar cada segundo en hacer las cosas que nos placen y que pues nos hagan sentir vivos. En ese sentido, para no ver la muerte como una enemiga o para entenderla un poco más, vamos a hablar sobre un libro que nos trae unos términos bastante filosóficos que nos permiten plantearnos qué es la muerte es una aliada o es una enemiga. José Saramago nos presenta Las intermitencias de la muerte, un libro que nos permite entonces escuchar a través de una sátira o leer a través de una sátira lo que nos representa en la parte social, en la parte sociopolítica, económica y humana, ¿qué es la muerte? Te invito a que hablemos de libros y hoy vamos a abrir las páginas de Las intermitencias de la muerte para entender un poco de qué se trata, qué cuestionamientos nos traen y sobre qué vamos a encontrar en esta historia. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lectuber para que disfrutemos de una nueva historia, una excelente historia para mi gusto, me encantó y por eso las traigo hoy para que la analicemos un poco sobre de qué se trata Las intermitencias de la muerte de José Saramago. José Saramago es un premio Nobel porque generalmente habla sobre esos temas incómodos, de esos temas que muchas veces queremos hacer a un lado porque son tabú, porque queremos omitirlos y nos hace cuestionar muchas veces qué estamos haciendo para que las cosas nos lleven a este destino. Saramago se caracteriza mucho por hacernos ver ese entorno sociopolítico y cómo la lucidez de los gobiernos muchas veces pueden terminar en un caos. De esto se trata, por ejemplo, Las intermitencias de la muerte. Vamos a hablar un poco de su sinopsis. Y antes de continuar les pregunto, ¿ya se suscribieron? Si no lo han hecho, los invito a que entonces le den al botón de suscribirse que está por aquí, que le den clic a la campanita y entonces estén pendientes de nuevas publicaciones que voy haciendo al transcurso de los días a medida que voy leyendo nuevas historias. En este momento entonces ustedes pueden hacerlo o seguirme en las diferentes redes sociales que les voy a dejar por aquí para que ustedes conozcan un poco más de lo que está pasando en Lectuber. Bienvenidos. Ahora sí vamos a hablar de qué es las intermitencias de la muerte. Hay un país del cual no se le revela el nombre, donde el 31 de diciembre de un año que no está específicamente dicho, se celebra el Año Nuevo y resulta que con el Año Nuevo, vida nueva, como dice el dicho, pues no hay cambios en la humanidad. ¿Esto qué quiere decir? Nadie muere a partir del 1 de enero. La muerte desaparece en la humanidad. Únicamente en ese país porque en el resto de países sigue sucediendo todo con normalidad. Entonces, las personas que estaban pues en una situación de muerte, pues simplemente dejan de morir. Las personas que estaban planilladas, por como decimos vulgarmente, dejan de morir y pues simplemente la humanidad se mantiene en ese estado de vida. Entonces el libro comienza con esto, con la parte donde empiezan a detectar que llevan un día, 2 días, 3 días, inclusive una semana, donde las personas simplemente pues dejan de haber registros de muertos, tanto en clínicas como en
en todo tipo de situaciones, dejan de haber muertes. Hay accidentes, hay enfermedades, hay de todo, pero no hay muerte. La humanidad deja de morir y ya dejan de estar en un estado como ya no está más, sino que está, pero pues a la vez no está. Entonces es como una muerte en vida y lo que se denomina en el libro como una muerte suspendida, o sea, ni vivo ni muerto. Aunque mi plantita sí está un poquito viva, está luchando por sobrevivir, pero es una metáfora de lo que es el humano como tal. Allí entonces viene una implicación que pues empieza a cuestionarnos el libro. ¿Es necesaria la muerte? Vamos a escuchar por qué en la historia creemos que la muerte es necesaria. Creo que todos consideramos el concepto de vida eterna, pero pues en estados que podamos disfrutarla, ¿no? ¿Qué pasa en esos estados donde pues lo que nos muestra esa historia del país donde nadie muere es que pues se vuelve una situación de júbilo inicialmente porque nadie está muriendo, porque todo es felicidad, porque vamos a tener vida eterna? Pero empiezan pues ya los cuestionamientos de todo tipo. ¿Es bueno considerar ser inmortal? Esto entonces es lo que plantea Saramago en su libro. ¿Qué va a pasar con una sociedad donde nadie muere? En la parte económica, por ejemplo. Los hogares geriátricos empiezan a considerar que ya están a full capacidad y que requieren más personal para cuidar a todas las personas que siguen allí necesitando su atención y que no se van. ¿Qué pasa en los hospitales? Ya tienen muchas personas en muerte suspendida y nadie se va, ni se recuperan tampoco. Los hospitales ya no dan abasto, ni con suministros, ni con camas, ni con personal que pueda atender a todas estas personas que no se mueren, pero tampoco se mejoran. ¿Qué pasa en los cementerios? Los dueños de las casas funerarias empiezan a quejarse porque ya la gente dejó de morir, entonces ellos se están quedando sin trabajo, lo que les está generando una crisis económica. ¿Qué pasa en la sociedad como tal? Las personas ya cada vez van a ver más pensionados porque no tienen capacidad de trabajo por su edad, porque a pesar de que la muerte no llega, la edad sigue consumiendo, la salud sigue deteriorándose y la vejez sigue llegando. Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? ¿Dónde va a sacar el gobierno dinero para sostener todo este tipo de situaciones que se plantean dentro del libro para el tema sociopolítico y económico de una sociedad donde nadie muere? ¿Es viable tener una vida eterna en estas situaciones? Por la parte filosófica también nos hace muchas revelaciones. ¿Qué pasa entonces con las religiones? Las religiones nos profesan la vida después de la muerte, la vida eterna, la salvación, la no ida al infierno, portarnos bien para no tener una vida en la condenación, sino en la redención de nuestros pecados y la vida eterna en un cielo, en un paraíso que nos espera cuando nos vayamos. Para otras religiones, la vida significa apagar una velita para encender otra, la reencarnación, pasar a otra dimensión. ¿Qué pasa con todos esos planteamientos? ¿Qué pasa con la vida misma? ¿Qué pasa con el sentido de vivir? Estos son los planteamientos que pues me dejan como wow. Y bueno, y esta sociedad podríamos decir que también es un poco machista porque anda diciendo que la muerte es una mujer. De hecho, la misma muerte aclara que ella no se llama la muerte, que se llama muerte como tal. Es una aclaración que ella hace, y los humanos pretenden o suponen, muchos científicos dentro del libro dicen que la muerte es una mujer entre los 36 y los 37 años que anda por allí entre los humanos seduciéndolos para llevárselos. Pues en este caso no hay muerte, entonces no hay que seducir. Siendo esto así, podríamos decir que yo podría ser la muerte, según la concepción de nosotros mismos como humanos. ¿Qué concepción le damos a la muerte entonces nosotros? La ponemos como una huesuda, la ponemos como una calavera andante con una media luna vestida de negro que anda por allí entre los hombres y se los lleva cuando es su momento. En ese sentido, digamos que la cultura mexicana me parece que es muy linda para representar lo que es la muerte y la vida,
y los que ya no están. Por eso trato de hacer un sentido homenaje a Ciudad de México, a México como tal, que estuve el año pasado por allá dándome una vuelta, de allá traigo esta coronita de flores, y estuve como conociendo su cultura de Día de Muertos y ver cómo hacen los tapetes para Mictlán, para que lleguen los muertos del inframundo a visitarlos ese único día, 1 de noviembre, 31 de octubre y 2 de noviembre, para que todos hagan un homenaje a aquellos que ya no están. Y lo ven así como el amor que tienen hacia ellos y que ellos siguen vinculados de alguna forma a esta cultura y a esta, como decir, a esta humanidad que sigue soñando y que sigue pues como tratando de aferrarse a la vida. Entonces en el libro encontramos, digamos así, dos perspectivas. Encontramos como que el libro se divide en dos partes. En la primera parte encontramos el comportamiento del humano como tal frente a la muerte. Entonces empieza a generarnos como esa pregunta: ¿qué pasa si el hombre deja de morir? O sea, generalmente queremos tener vida eterna, pero ¿qué pasa si tenemos esa vida eterna? Entonces nos empieza a plantear todo ese tema de lo filosófico, del comportamiento social, cómo somos como humanos, cómo nos convertimos o cómo llevamos, pues como decir, una vida basados en unas normas que ya tenemos establecidas por naturaleza. ¿Qué pasa en ese momento en que todo cambia? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un nuevo orden mundial donde las cosas deben de reorganizarse y reestructurarse porque lo que estaba ya no funciona? ¿Cómo se comporta el humano frente a esos cambios? ¿Cómo vemos cómo el humano se va convirtiendo en algo corrupto? Cómo la corrupción va surgiendo de una necesidad y los demás aprovechan esa necesidad para sacar ventaja de los que necesitan una solución. Cómo se van formando mafias, cómo los gobiernos buscan alianzas y formas pues de manejar las situaciones y se les salen mucho de control cuando las mafias se presentan. Son temas bastante como reflexivos en ese sentido que plantean los filósofos sobre la muerte. ¿Qué pensarían los filósofos, los grandes pensadores actualmente si no existiera la muerte? Esto no lo plantea. Y por último, las religiones. ¿Cómo las religiones buscan pues como replantear la idea de lo que es una religión como tal, una doctrina, un dogma y una creencia a partir de lo que ya no está? Entonces, generalmente la promesa de la religión es la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa si ya no hay vida eterna? O la vida eterna ya llegó sin necesidad de irse a un segundo plano. Entonces es cambiar como el paradigma nuevamente de la religión y buscar nuevas creencias a las que aferrarse, y en este caso la nueva creencia entonces es orarle al Dios para que llegue la muerte. En este caso la muerte pues nos muestra su perspectiva, su trabajo, su arduo trabajo. Nos representa una puerta estrecha en su casa, que me gustaría pues entender un poco a qué se refiere con la puerta estrecha. Creería que tiene que ver con ese planteamiento filosófico o religioso que habla del camino ancho y del camino estrecho, y que el camino ancho pues nos lleva a la perdición y el estrecho nos lleva a la bendición y al paraíso. Creería que eso es un planteamiento que hace sobre la muerte y sobre lo que significa una puerta estrecha dentro de la casa. Me encanta el tema del monólogo de la muerte, hablando con su media luna y buscando sentido a lo que está haciendo, buscándole una respuesta. Y me encanta también cómo ella se expresa ante los hombres, cómo se refiere a ellos, cómo se comunica con ellos y cómo busca las formas como de cambiar las maneras, en este caso, de morir. Como sabemos, entonces la gente deja de morir porque la muerte decidió dar una pausa. El ente como tal decidió dar una pausa en su arduo trabajo y esperaba pues que el humano tuviera un comportamiento X o Y o Z, y pues después como que replantea un poco qué es ese sentido de no morir. Ella misma se empieza a replantear y empieza pues la historia de la perspectiva de la muerte, y me parece pues que la historia con el remate que tiene es maravillosa. Nos muestra pues cómo la muerte pues tiene su lado excéntrico, su lado romántico. Nos muestra pues como la parte metafísica de lo que es la muerte. Nuevamente hablo de lo surrealista, de la huesuda, de toda esta parte que quisiéramos como entender qué es lo que pasa.
Esto es lo que nos muestra pues el libro como tal, esto es lo que pienso yo del libro. El libro es maravilloso, me encantó. Saramago me parece un genio de la sátira, la forma en que nos muestra esa, como decir, esa realidad inevitable que todos queremos como hacer a un lado, como ignorar y volverla un tabú. Él no la representa. En las intermitencias de la muerte nos muestra pues cómo enfrentar la muerte y cómo percibir el tema de la muerte como humanos. Como asimismo en otros libros que leí, o en el otro libro que leí de Saramago, que es Ensayo sobre la ceguera, nos muestra cómo enfrentar una pandemia y cómo se va formando un orden mundial, cómo el egoísmo se va representando en los humanos con el ánimo de subsistir. Podríamos decir que en este caso no es con el ánimo de subsistir, sino como con el ánimo de dejar de existir. El hecho de que el libro cambie como su rumbo a la mitad no quiere decir que va a dejar de ser menos interesante, nos muestra pues como otra perspectiva y como decir el lado bueno de la muerte, lo que ella siente y lo que ella quiere. Esta parte entonces es maravillosa, el libro en general es maravilloso, no tiene como un protagonista destacado, un personaje principal. Pues bueno, en el caso del personaje principal es muerte, pero va apareciendo más o menos de la segunda parte. Mientras tanto nos muestran como decir, un ser abstracto que no se representa en ninguna forma. Ya después pues lo representan como una huesuda. El libro para mí tiene 5 estrellas, podría adelantarme a decir ya a septiembre que es uno de mis favoritos de este año 2022 y que pues lo dejo súper recomendadísimo para que lo lean. Esta de figura de casi Catrina, lo que mejor pude hacer con el maquillaje, me lo hice yo misma, entonces me disculparán si quedó un poquito chueco, es lo mejor que pude hacer en este momento, pero es un sentido homenaje al tema del Día de los Muertos, al tema de la muerte y a un honor a las personas que ya no están y que no nos pueden expresar qué significa el más allá. Por ahora entonces les quiero recomendar este libro, les dejo las páginas abiertas para que lo lean y para que se animen a leer a Saramago, que es un gran hombre que ya no está con nosotros, ya está en reunión con muerte y ojalá se pudiera devolver para decirnos de qué sentido tiene este libro estando allá. Pero pues es muy surrealista y no va a pasar. Entonces por ahora les dejo entonces nuevamente el recomendado de este libro. A ver si un rato me chusé con uno de los cactus. Y nada, me encanta estar nuevamente con ustedes. Los dejo entonces por acá en mis redes sociales para que se suscriban. Espero que les guste esta caracterización, es lo mejor que pude hacer. Espero sus comentarios sobre el libro, sobre lo que piensan sobre este concepto de la muerte y sobre las cosas que me quieran recomendar. Los estaré leyendo y estaré contestando los más que pueda. Chao, chao, muchas gracias chicos por llegar hasta este punto del video. Les dejo entonces los recomendados de mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en un próximo capítulo para que sigamos hablando de más libros. Nos vemos pronto. Nadie es eterno en el mundo.